el libro prohibido sobre percepción y riqueza. Hay ideas que no se prohíben porque sean falsas. Se prohíben porque, si todos las entendieran al mismo tiempo, el juego cambiaría para siempre. Durante casi 80 años, un pequeño círculo de familias ha compartido, en privado, un mismo documento. No un libro cualquiera, un manuscrito sin portada, sin editorial, sin nombre de autor registrado en ninguna biblioteca. Quienes lo han leído coinciden en algo extraño. Después de terminarlo, dejan de ver el dinero de la misma manera. Algunos dicen que les tomó años volver a mirar una vitrina, un contrato o una conversación sin pensar en lo que habían leído. No lo llaman por su título. Lo llaman simplemente el manuscrito, porque lo que importa no es cómo se llama, sino lo que desordena en la cabeza de quien lo termina. Esta noche vamos a recorrer capítulo por capítulo lo que ese texto, real o legendario, según a quien le preguntes, dice sobre el dinero, la identidad y el poder de la percepción. Primera parte. El origen del silencio. La historia se remonta a los años posteriores a una gran crisis mundial, cuando la mayoría de la gente estaba concentrada en reconstruir lo que había perdido. Casas, fábricas, rutinas, certezas. Pero un puñado de personas, dicen quienes cuentan esta historia, entendió algo distinto. El futuro no sería de quienes reconstruyeran más rápido, sino de quienes comprendieran una ley invisible que rige el comportamiento humano, desde mucho antes de que existiera el dinero como lo conocemos. Esa ley no aparece en ningún título universitario. No la enseñan en ninguna maestría de negocios. No la mencionan en ningún seminario de motivación de fin de semana. La ley dice algo simple y a la vez incómodo. El dinero no premia el esfuerzo en sí mismo. Premia la interpretación que otros hacen de ese esfuerzo. No es que el trabajo no importe, es que el trabajo, sin una historia que lo sostenga frente a los demás, se vuelve invisible con una facilidad aterradora. Por eso, según el manuscrito, tantas personas honestas y capaces pasan una vida entera preguntándose por qué otros, con menos preparación, menos horas invertidas, menos sacrificio, avanzan más rápido. La respuesta que ofrece el texto no es cómoda. Dice que esas personas no ganaron por ser mejores, ganaron por ser mejor entendidas. Segunda parte. La frase que lo cambia todo. En algún punto del manuscrito hay una línea que, según cuentan, aparece subrayada en casi todas las copias que han circulado de generación en generación. El mundo no recompensa a quien más vale, recompensa a quien mejor se deja ver. La primera vez que alguien lee esa frase suele sentirse ofendido. Parece injusta, parece cínica, parece la excusa perfecta para quienes prefieren la apariencia al fondo. Pero con el tiempo, dicen quienes lo leyeron, la frase empiezan a encajar con algo que ya sospechaban desde antes. Gente sin título ni contactos que prospera con una velocidad difícil de explicar, y gente que trabaja el doble y permanece invisible durante años. El manuscrito no dice que el mérito no exista, dice que el mérito, sin una percepción que lo acompañe, casi nunca se traduce en oportunidad real. Y añade algo más incómodo todavía: la percepción no es un adorno del mérito, es, muchas veces, la condición para que el mérito llegue a ser visto. Tercera parte. La fábrica de la valoración. Uno de los capítulos centrales del manuscrito sostiene una idea que, la primera vez que se escucha, resulta difícil de aceptar. El valor no se descubre, se construye. No es una propiedad fija de las cosas ni de las personas, como el peso o la altura. Es una historia colectiva que un grupo de personas decide creer, repetir y sostener con el tiempo. El manuscrito explica que rara vez compramos lo que alguien hace. Compramos lo que creemos que esa persona representa: seguridad, escasez, pertenencia, autoridad, pertenencia a un grupo que admiramos. Un mismo objeto, dice el texto, puede no valer nada en una vitrina y valer una fortuna en otra, sin que haya cambiado un solo átomo de su composición. Lo único que cambió fue la historia que lo rodeaba. Y quien entiende cómo se arma esa historia colectiva, entiende también cómo dirigirla, cómo alimentarla y, sobre todo, cómo evitar que se le escape de las manos. El manuscrito advierte, sin embargo,
que esto no es manipulación en el sentido vulgar del término. Es, más bien, el reconocimiento de una regla que ya existe, se use conscientemente o no. La cuarta parte, la identidad, antes que el resultado. Otra idea recurrente del texto. La mayoría de las personas vive esperando un resultado para después cambiar de identidad. Cuando gane más, seré más seguro. Cuando me reconozcan, dejaré de dudar. Cuando lo logre, entonces sí voy a actuar como alguien que lo logró. El manuscrito invierte por completo ese orden. Sostiene que quienes terminan destacando ya actuaban, meses o incluso años antes, como alguien que merecía ese lugar. No porque fingieran ni porque mintieran sobre lo que tenían, sino porque habían decidido, primero, quiénes querían ser. Y el entorno, tarde o temprano, terminó respondiendo a esa decisión. El texto llama a esto la deuda de identidad, la brecha entre quién eres hoy y quién ya decidiste ser. Una brecha que el mundo exterior tarda un tiempo en reconocer, pero que casi siempre termina reconociendo. Y añade una advertencia. Mientras esa brecha no se cierre por decisión propia, alguien más terminará definiendo quién eres tú a partir de lo poco que muestras. Quinta parte. El campo invisible. El manuscrito describe algo que llama el campo, la suma de pequeñas señales que una persona emite sin darse cuenta. Su tono de voz, su forma de escuchar, cómo maneja el silencio en una conversación, cómo reacciona ante la incertidumbre o la crítica. Según el texto, ese campo se percibe antes que cualquier logro concreto. Por eso hay personas a quienes se toma en serio incluso antes de tener resultados que lo justifiquen del todo. No es magia, aclara el manuscrito con una honestidad poco habitual en este tipo de textos. Es coherencia sostenida en el tiempo, repetida tantas veces que termina siendo difícil de ignorar. El campo, dice, tiene 3 capas. La primera es lo que dices, la segunda es cómo lo dices, la tercera, la más determinante de todas, según el manuscrito, es lo que haces cuando crees que nadie te está evaluando. Esa tercera capa, sostiene el texto, es la que la mayoría descuida, y es precisamente la que otros perciben con más claridad, aunque no sepan explicar por qué. Sexta parte. La confianza que se gana al revés. Uno de los capítulos más comentados por quienes dicen haber leído el manuscrito habla de un fenómeno que el texto llama la confianza al revés. La idea es la siguiente. Normalmente pensamos que primero hay que demostrar algo para luego merecer la confianza de los demás. El manuscrito sugiere que, en la práctica, muchas veces ocurre lo contrario. La gente confía primero en cómo alguien la hace sentir, y solo después busca razones, currículums, cifras, referencias, para justificar esa confianza que ya sintió antes de analizar nada. Por eso, dice el texto, ciertas personas generan seguridad en los demás casi de inmediato, sin haber dicho todavía una sola cifra que lo respalde. No es que engañen a nadie, es que su presencia ya resuelve, sin palabras, la pregunta de si se puede confiar en ellas. 8 son los 6. El manuscrito describe 3 cualidades que, combinadas, producen ese efecto. Una estabilidad emocional que no se quiebra ante la primera objeción. Una manera de hablar del futuro con calma en lugar de urgencia. Y una disposición a decir que no cuando algo no encaja, en lugar de aceptar todo por necesidad. Uninu 8:24. Cuando esas 3 cualidades se sostienen en el tiempo, dice el texto, el dinero deja de sentirse como algo que hay que perseguir y empieza a comportarse como algo que llega por consecuencia. Séptima parte. Buscar el dinero o atraer la percepción. Hay un fragmento del manuscrito que, según cuentan, ha sido copiado a mano en más de una ocasión. Buscar el dinero es reconocer que él te controla a ti. Trabajar la percepción es reconocer que tú puedes influir en cómo te ve el mundo. El texto no dice que perseguir el dinero sea un error moral. Dice que es, casi siempre, ineficiente, porque coloca a la persona en una posición de necesidad constante. Y la necesidad, según el manuscrito, es una de las señales que el entorno detecta con más facilidad.
En cambio, cuando alguien deja de perseguir y empieza a construir algo sólido, una habilidad real, una manera de tratar a las personas, una palabra que cumple, ese algo termina siendo visible sin necesidad de anunciarlo todo el tiempo. El manuscrito llama a esto el desplazamiento. Pasar de ser alguien que pide una oportunidad a ser alguien a quien las oportunidades buscan, no porque haya magia de por medio, sino porque hay una historia consistente que otros pueden reconocer de lejos. Octava. Parte: los pequeños hábitos que nadie ve. El manuscrito insiste en que nada de esto se construye con un solo gesto grande, una entrevista brillante o una publicación viral. Se construye con microhábitos que, uno por uno, parecen insignificantes. ¿Cómo se responde un mensaje cuando no hay urgencia real? ¿Cómo se trata a alguien que no puede ofrecer nada a cambio? ¿Cómo se reacciona cuando un plan sale mal en privado, sin nadie mirando? El texto sostiene que esos gestos pequeños, repetidos durante meses, terminan formando una especie de huella que las personas perciben aunque no puedan nombrarla con exactitud. Y advierte algo importante. Esa huella se construye igual de rápido en sentido positivo que en sentido negativo. No existe una versión neutral de la identidad. Siempre se está construyendo algo, para bien o para mal. Por eso el manuscrito insiste en que no se trata de aparentar nada. Se trata de decidir, con honestidad, qué historia quieres que las decisiones pequeñas de tu día a día vayan contando sobre ti. Novena. Parte. ¿Por qué se guardó en silencio el manuscrito? Según la historia que circula entre quienes dicen conocerlo, nunca se publicó de forma masiva. Y la razón que se atribuye no tiene que ver con un secreto financiero, sino con algo más incómodo todavía. Su idea central resulta incómoda para cualquier sistema que dependa, aunque sea en parte, de que la mayoría de la gente no se sienta capaz de cambiar su propia posición. Si suficientes personas entendieran, al mismo tiempo, que la percepción se puede trabajar como cualquier otra habilidad, con práctica, con paciencia, con honestidad, muchas jerarquías dejarían de sostenerse solo por costumbre o por falta de alternativas visibles. Por eso, dicen, el texto se compartió puertas adentro, entre quienes ya tenían algo que proteger. No por un poder mágico contenido en sus páginas, sino porque cambiar cómo te perciben cambia con el tiempo. ¿Qué puertas se abren y cuáles permanecen cerradas? El manuscrito no promete atajos ni resultados garantizados. De hecho, en uno de sus últimos capítulos aclara que nada de esto reemplaza el trabajo real ni la honestidad básica. Solo explica una capa adicional que casi nadie enseña. Décima parte. Lo que queda después de leerlo. Quienes dicen haber terminado el manuscrito coinciden en una cosa. No salen de la lectura con una fórmula mágica, sino con una pregunta incómoda instalada de forma permanente. ¿Qué historia estoy contando? Sin darme cuenta, con cada decisión pequeña que tomo todos los días. Esa pregunta, dicen, no se responde una sola vez. Se vuelve a hacer cada semana, cada vez que hay que decidir entre el camino cómodo y el camino coherente con quién se quiere ser. El manuscrito termina, según quienes lo han descrito, sin una conclusión cerrada. Termina con una invitación. Dejar de esperar a que la vida cambie para empezar a actuar distinto. Y empezar a actuar distinto para que, con el tiempo, la vida tenga motivos para cambiar. Cierre. No sabemos con certeza si el manuscrito existió exactamente como lo cuenta esta historia, o si es una leyenda que fue creciendo con cada generación que la volvió a contar a su manera. Pero la idea central que dejó atrás sigue siendo útil, exista o no el libro. Antes de pedirle al mundo que te dé algo, vale la pena preguntarte qué historia estás contando, sin quererlo, sobre quién eres. Porque casi nadie recuerda los datos exactos de lo que hiciste. Casi todos recuerdan, en cambio, la impresión que dejaste al hacerlo. Y esa impresión, a diferencia de lo que muchos creen, no depende de la suerte ni del origen. Depende, en gran parte, de decisiones pequeñas y sostenidas que están completamente al alcance de cualquiera que decida prestarles atención. Si esta historia te hizo pensar en algo de tu propia vida, tal vez ya diste, sin darte cuenta, el primer paso que describe el manuscrito.
dejar de mirar hacia afuera por un momento y empezar a mirar hacia adentro. Gracias por acompañar este relato hasta el final.